La niña no tendría más de 12 años, pero sus ojos eran de alguien mucho mayor. Estaba de pie en el borde del porche de Thomas Mercer, recortada contra la luz ámbar menguante de una tarde de septiembre, sosteniendo las riendas de una yegua de lomo hundido que parecía a punto de desplomarse. Detrás de ella, apenas visible en el crepúsculo creciente, estaba sentado un niño, más pequeño, más joven, silencioso. No se apeó, no habló. Simplemente observaba a Thomas con la quietud de quien ha aprendido temprano que el mundo es peligroso. ¿Podemos dormir en su granero?, preguntó la niña. Su voz no tembló, ni súplica ni desesperación, solo una pregunta plana y practicada, como si la hubiera hecho antes y la hubieran rechazado incontables veces. Thomas estaba en el umbral, con una mano aún agarrando el marco, la otra relajada a su costado. Era un hombre hecho de la tierra misma, de hombros anchos, curtido, con manos cicatrizadas por años de arreglar cercas de alambre y domar caballos tercos. Su cabello se había vuelto plateado en las sienes, y su rostro mostraba las profundas líneas de un hombre que había vivido más silencio que conversación. Debería haber dicho, no. Esa era la respuesta inteligente, la respuesta segura. Un ranchero que vivía solo a 20 millas del pueblo más cercano no acogía a extraños, especialmente no a niños con ojos hundidos y sin explicación alguna. Especialmente no en tiempos como estos, cuando el territorio aún sangraba por la guerra, todavía plagado de desertores, vagabundos y hombres que habían olvidado lo que significaba vivir sin violencia. Pero Thomas no dijo que no. Miró más allá de la niña, al niño sobre el caballo. La cara del niño estaba pálida, sus labios agrietados y resecos. Su camisa le colgaba holgada y sus pies, Thomas lo notó, pendían lánguidos contra las costillas de la yegua. ¿Cuánto tiempo hace que no comen?, preguntó Thomas. La mandíbula de la niña se tensó. «Estamos bien». Eso no fue lo que pregunté. Ella no respondió. En su lugar, echó un vistazo por encima del hombro al niño. Alguna comunicación silenciosa pasó entre ellos. Cuando se volvió, su expresión era más dura. «No robaremos nada, nos iremos al amanecer». Thomas exhaló lentamente por la nariz. Lo inteligente sería darles una manta, indicarles el camino al granero y cerrar la puerta. Dejarles descansar, dejarles irse, dejar que se convirtieran en el problema de otra persona. Pero la cara del niño. Thomas había visto esa mirada antes en su propio reflejo, años atrás, cuando era joven y el mundo le había arrebatado todo, dejándolo de pie entre las ruinas, preguntándose si la supervivencia valía la pena. «El granero está lleno de balas de heno», dijo Thomas finalmente. «Hace frío por la noche. Se congelarán ahí fuera». Los ojos de la niña se entrecerraron, desconfiados. «Hay una habitación dentro», continuó Thomas, asintiendo hacia la casa a sus espaldas. «Solía ser de mi hija. Hace mucho que no se usa, pero la cama sigue siendo buena. Pueden dormir ahí». «No comemos». «Y hay estofado en la estufa», dijo Thomas, interrumpiéndola. «Todavía caliente. Comerán antes de dormir». Por primera vez, la compostura de la niña se resquebrajó. Su boca se abrió y se cerró. Sus dedos se apretaron en las riendas. Los nudillos se pusieron blancos. «¿Por qué?», susurró. Thomas no tenía una buena respuesta. Ninguna que tuviera sentido, de todos modos. Así que simplemente se hizo a un lado, manteniendo la puerta abierta. «Porque es lo correcto». La niña se llamaba Clara. El niño era su hermano, Samuel. Ella no ofreció su apellido, y Thomas no preguntó. Se sentaron a la mesa de su cocina como animales salvajes traídos al interior, tensos, listos para salir corriendo. Sus ojos se dirigían hacia la puerta cada pocos segundos. Clara mantuvo una mano en el hombro de Samuel, protectora, mientras Thomas servía estofado en 2 cuencos desportillados y los colocaba sin ceremonia. «Coman despacio», dijo. «Si comen demasiado rápido después de pasar hambre, lo vomitarán». Clara frunció el ceño, pero no discutió. Cogió una cuchara, probó el estofado con cautela, luego le dio un codazo a Samuel. El niño comió en silencio, mecánicamente, sin apartar la mirada de su cuenco. Thomas no se sentó con ellos.
Se quedó de pie junto a la estufa, con los brazos cruzados, observando sin observar. La niña era mayor de lo que había pensado al principio, quizá 14, aunque el hambre y el agotamiento tenían la costumbre de hacer que la gente pareciera más joven. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza suelta y pecas esparcidas por la nariz y las mejillas. Su vestido estaba remendado en 3 sitios, y sus botas le quedaban 2 tallas grandes. Samuel parecía de unos 8 años. Su cabello era más claro que el de su hermana, casi rubio, y su rostro estaba demacrado. No habló, ni una sola vez. Thomas se preguntó si no podía o si simplemente no quería. ¿Dónde están sus padres?, preguntó Thomas finalmente. La cuchara de Clara se detuvo a medio camino de su boca. La dejó con cuidado, deliberadamente. Muertos. La palabra flotó en el aire como humo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, quizá 4. Thomas asintió lentamente. Y han estado solos desde entonces. La mandíbula de Clara se tensó de nuevo, esa misma actitud defensiva volviendo a su postura. Hemos estado bien. Eso ya lo veo. Lo miró fijamente, pero no había calor en ello, solo agotamiento. Nos iremos por la mañana, dijo. No causaremos problemas. No dije que lo harían. Entonces, ¿por qué nos ayuda? Thomas se dio la vuelta, sirviéndose una taza de café de la cafetera sobre la estufa. Dio un sorbo lento, dejando que el silencio se extendiera. Porque alguien me ayudó una vez, dijo finalmente. Hace mucho tiempo, cuando lo necesité. Clara no respondió, simplemente volvió a su estofado, aunque Thomas notó que sus manos temblaban ligeramente. Les dio la habitación de arriba, la que tenía la cama pequeña y la colcha que su esposa había cosido antes de que la fiebre se la llevara, la que tenía el caballo balancín de madera en la esquina, acumulando polvo, la que no había abierto en 5 años. Clara dudó en el umbral, mirando la habitación como si pudiera desaparecer si parpadeaba. «Esto es demasiado», susurró. «Es una cama», dijo Thomas. «Nada más». Se giró para mirarlo, y por un momento, su máscara se deslizó. Debajo de la dureza y el cansancio practicado, era solo una niña, asustada, cansada, esforzándose tanto por mantener a su hermano a salvo. «Gracias», dijo en voz baja. Thomas asintió una vez, luego se dio la vuelta y bajó las escaleras, cerrando la puerta tras de sí. No durmió esa noche. Se sentó en su silla junto al fuego, con el rifle sobre el regazo, escuchando el viento sacudir las persianas y preguntándose qué clase de problemas acababa de invitar a su casa. Pero cuando llegó la mañana y subió las escaleras para ver cómo estaban, la cama estaba vacía, la ventana abierta, y Clara y Samuel se habían ido. Thomas encontró la nota escrita con letra apretada y cuidadosa en un trozo de papel marrón rasgado, del tipo que se usaba para envolver provisiones en la tienda general. Las letras eran irregulares, algunas borrosas, como si la mano del escritor hubiera temblado. Gracias por la comida y la cama. No nos llevamos nada. No olvidaremos su amabilidad. Sin firma, sin explicación. Thomas se quedó de pie junto a la mesa, mirando la nota durante mucho tiempo. La cafetera sobre la estufa se había enfriado. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas. Afuera, el sol ya ascendía, bañando el valle con una pálida luz dorada. Se habían marchado en la noche, silenciosos, cuidadosos, como fantasmas. Debería haberse sentido aliviado. Se habían ido, y su vida podía volver a su ritmo familiar. Alimentar a los caballos, arreglar cercas, sentarse solo a la mesa con nada más que el viento como compañía. Sin complicaciones, sin preguntas, pero el alivio no era lo que sentía. Dobló la nota con cuidado y la deslizó en el bolsillo de su camisa. Luego cogió su sombrero, su rifle y salió al granero para ensillar su caballo. Su rastro no era difícil de seguir. La yegua que habían montado dejó huellas profundas en la tierra blanda, cerca del arroyo, y Clara no se había molestado en borrar sus huellas. O no sabía cómo, o no esperaba que nadie fuera a buscarlos. Thomas siguió el rastro hacia el este, hacia las bajas colinas que se extendían hacia la frontera. La tierra aquí era árida y salvaje, salpicada de enebros y artemisas,
y el sol caía sin piedad a medida que la mañana se convertía en mediodía. Los encontró una hora más tarde, detenidos a la sombra de un afloramiento rocoso. Clara estaba arrodillada junto a Samuel, intentando que bebiera de una cantimplora. El niño estaba desplomado contra la roca, con el rostro pálido y brillante de sudor. La yegua estaba a unos metros, con la cabeza baja, los costados agitados. Clara levantó la vista bruscamente al oír acercarse a Thomas, su mano yendo rápidamente a algo en su cintura. Un cuchillo, se dio cuenta Thomas. Pequeño, sin filo, probablemente destinado a cortar cuerda o cuero, pero ella lo sostenía como un arma. «Quédese atrás», dijo. Thomas detuvo su caballo, manteniendo la distancia. Levantó una mano lentamente, mostrando que no pretendía hacer daño. «Tranquila», dijo. «No estoy aquí para hacerles daño». «Entonces, ¿por qué está aquí?» «Porque se fueron sin decir adiós». El agarre de Clara sobre el cuchillo no se aflojó. «No robamos nada. Le dije que no lo haríamos». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué nos siguió?» Thomas desmontó lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados y tranquilos. Ató su caballo a un enebro cercano, luego se agachó a unos pocos pies de distancia para estar a la altura de sus ojos. «Tu hermano está enfermo», dijo. El rostro de Clara se tensó. «Está bien. Está ardiendo. Lo veo desde aquí. Necesita descanso, necesita agua, comida, una cama de verdad y probablemente un médico». «Y probablemente un médico». La mano de Clara tembló y por un momento Thomas pensó que podría usar el cuchillo, pero luego sus hombros se desplomaron y toda la lucha se desvaneció de ella de repente. «No tenemos dinero para un médico», susurró. «No estoy pidiendo dinero». Lo miró, con los ojos enrojecidos y llorosos. «¿Por qué hace esto?» Thomas no respondió de inmediato. Miró más allá de ella a Samuel, quien apenas estaba consciente ahora, su respiración superficial y trabajosa. «Porque sois niños», dijo Thomas finalmente, «y no deberíais tener que hacer esto solos». El rostro de Clara se arrugó y soltó un sonido que era mitad sollozo, mitad risa. «No tenemos elección». «Ahora sí la tenéis». Lo miró fijamente, con incredulidad y esperanza, luchando en su expresión. «¿Habla en serio?» «Vuelvan conmigo», dijo Thomas. «Permítanme ayudarles». «¿Por cuánto tiempo?» «El tiempo que sea necesario». «Oh». Clara miró a Samuel, luego de vuelta a Thomas. Su mano finalmente se aflojó del cuchillo y lo dejó caer a la tierra. «De acuerdo», susurró. Cuando llegaron de vuelta al rancho, Samuel estaba delirando. Thomas lo llevó adentro y lo acostó en la cama de arriba. Luego envió a Clara a buscar agua del pozo. Desnudó al niño hasta dejarlo en su camiseta interior, buscando heridas o signos de infección. Había un corte en el pie izquierdo de Samuel, irritado y rojo, con los bordes hinchados de pus. Probablemente había empezado como una ampolla, luego se había convertido en algo peor. Thomas limpió la herida lo mejor que pudo, envolviéndola en un paño limpio empapado en whisky. Samuel gimió en sueños, pero no despertó. Clara estaba en el umbral, pálida y temblorosa. «¿Va a morir?», preguntó. «No, si puedo evitarlo», dijo Thomas. Se quedó junto al niño toda la noche, cambiando el vendaje cada pocas horas, goteando agua en sus labios agrietados cada vez que se movía. Clara se acurrucó en la esquina de la habitación, negándose a irse, y finalmente se quedó dormida sentada, con la cabeza apoyada en la pared. Por la mañana la fiebre cedió. Los ojos de Samuel se abrieron con dificultad, desenfocados y vidriosos, y miró alrededor de la habitación como si no supiera dónde estaba. «Clara», susurró. Su hermana estuvo a su lado en un instante, agarrándole la mano. «Estoy aquí», dijo, con la voz cargada de alivio. «Estoy aquí mismo». Samuel parpadeó lentamente, luego giró la cabeza hacia Thomas. «¿Quién es ese?». Clara dudó, luego sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Es el señor Mercer», dijo. «Nos está ayudando». Samuel estudió a Thomas durante un largo momento, luego asintió, como si todo tuviera perfecto sentido. «De acuerdo», dijo, y cerró los ojos de nuevo. Los días que siguieron fueron tensos.
Thomas había vivido solo durante tanto tiempo que el sonido de otras voces en la casa le resultaba extraño, casi intrusivo, pero lenta y a regañadientes se ajustó. Clara fue cuidadosa al principio, casi dolorosamente educada. Ayudaba con las tareas sin que se lo pidieran, fregaba los platos hasta que brillaban, y mantenía a Samuel tranquilo y fuera de problemas. Se movía por la casa como una invitada que sabía que podría ser invitada a irse en cualquier momento. Pero Samuel era diferente. El niño era curioso, inquieto, lleno de preguntas. Una vez que recuperó sus fuerzas, siguió a Thomas a todas partes. Al granero, al pastizal, al taller. Preguntó sobre los caballos, las herramientas, la tierra. Preguntó sobre la vida de Thomas, su familia, de dónde venía. Thomas respondió algunas preguntas, otras las esquivó, pero no echó al niño. Fue Clara quien finalmente hizo la pregunta que Thomas había estado esperando. Estaban sentados en el porche una tarde, viendo el sol ponerse tras las colinas, pintando el cielo en tonos de naranja y violeta. Samuel estaba dentro, ya dormido. ¿Por qué hace esto realmente?, preguntó Clara en voz baja. Thomas no la miró. Simplemente contempló el horizonte, con las manos apoyadas en las rodillas. Tuve una hija una vez, dijo, de vuestra edad. Las enterré más allá del arroyo, bajo el álamo. Hizo una pausa. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. No pude salvarlos, dijo. Pero quizá pueda salvaros a vosotros. Clara no dijo nada. Simplemente se acercó y colocó su mano sobre la de él. Se sentaron así hasta que salieron las estrellas. El jinete llegó 3 días después. Thomas lo vio desde el pastizal, una figura oscura moviéndose lentamente por el camino que cruzaba el valle. El extraño montaba un alto caballo castrado negro, e incluso desde la distancia Thomas pudo ver la forma deliberada en que se sentaba en la silla de montar, erguido, controlado, como un hombre que sabía usar el rifle atado a su espalda. Thomas se secó el sudor de la frente y dejó el poste que había estado clavando en el suelo. Llamó a Clara, que estaba tendiendo la ropa cerca de la casa. «Lleva a Samuel adentro», dijo. «Ahora mismo». Clara levantó la vista bruscamente, sus manos congeladas a mitad de movimiento. «¿Qué pasa? Solo hazlo». Ella no discutió. Agarró a Samuel por el brazo y lo llevó hacia la casa, echando una mirada por encima del hombro mientras se iba. Thomas caminó lentamente hacia el camino, manteniendo sus movimientos tranquilos, sus manos visibles. El jinete se acercó a paso tranquilo, deteniendo su caballo a unos 6 metros de distancia. Era más joven de lo que Thomas había esperado, a mediados de los 30 quizá, con un rostro delgado y ojos azules penetrantes. Llevaba un guardapolvo a pesar del calor, y un sombrero de ala ancha que ensombrecía sus rasgos. La placa del ayudante brillaba en su pecho, plata opaca a la luz de la tarde. «Buenas tardes», dijo el hombre. Su voz era suave, agradable, demasiado agradable. «Buenas tardes», respondió Thomas. «Mi nombre es el ayudante Harlan Cole. Vengo de Silver Creek». Thomas asintió lentamente. Silver Creek estaba a 2 condados de distancia. Un viaje difícil desde aquí. Un largo camino de casa. Así es. La mirada de Cole se desvió más allá de Thomas hacia la casa. «Busco a 2 niños, una niña y un niño, fugitivos». El estómago de Thomas se apretó, pero mantuvo su expresión neutral. «Hay muchos fugitivos por aquí estos días». «Estos 2 son particulares», dijo Cole. «La niña tiene unos 14, el niño es más joven. Fueron vistos por última vez dirigiéndose al este hace unas 3 semanas. No he visto a nadie así». Cole sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «¿Estás seguro de eso?» «Estoy seguro». El ayudante lo estudió durante un largo momento, luego desmontó lentamente, pasando las riendas de su caballo por un poste de la cerca. Caminó unos pasos más cerca, con las manos apoyadas casualmente en su cinturón. «Verá, la cosa es», dijo Cole, «que su tío los ha estado buscando. Muy preocupado. Dice que se escaparon después de que sus padres murieron y quiere asegurarse de que estén a salvo. Quiere acogerlos, darles un hogar adecuado». Thomas no se movió. «Así es la cosa».
La sonrisa de Cole se ensanchó. Ofrece una recompensa, $50 por información, 100 si los niños son devueltos a salvo. 50, 100. Eso era más dinero del que la mayoría de los hombres por aquí veían en un año. Generoso, dijo Thomas con sequedad. Es un hombre generoso. Cole dio otro paso más cerca. Ahora no estoy diciendo que haya visto a estos niños, pero si los ha visto, sería en el mejor interés de todos hablar. Su tío es un hombre poderoso, tiene amigos, tiene influencia. ¿Y si le dijera que no los he visto? La expresión de Cole se endureció ligeramente. Entonces diría que o está diciendo la verdad o está cometiendo un error. Thomas sostuvo su mirada, impávido. No cometo errores. Por un momento, el aire entre ellos se tensó, cargado, como la calma antes de una tormenta. Entonces Cole rió, un sonido bajo y sin humor, y se inclinó el sombrero. De acuerdo entonces, le tomaré la palabra. Se dio la vuelta y caminó de vuelta a su caballo, subiendo a la silla con facilidad practicada. Pero estaré por aquí unos días haciendo preguntas. Si acaso recuerdas algo, me lo haces saber. Lo haré. Cole le dio una última mirada larga, luego espoleó su caballo y se alejó por el camino, levantando una estela de polvo. Thomas observó hasta que desapareció por la cresta. Luego se dio la vuelta y regresó rápidamente a la casa. Clara lo esperaba en la cocina, con el rostro pálido. ¿Quién era ese?, preguntó. Un ayudante del sheriff de Silver Creek dijo que buscaba a 2 fugitivos. La respiración de Clara se entrecortó. Está mintiendo sobre ser un ayudante del sheriff, sobre el tío. Su voz temblaba ahora, subiendo de tono. No tenemos un tío, ya no. Thomas frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Clara miró hacia las escaleras donde Samuel estaba sentado a mitad de camino, escuchando. Le hizo una señal para que bajara y él lo hizo lentamente, su pequeño rostro tenso por el miedo. Dile, dijo ella. Samuel miró sus manos. Nuestro tío fue quien mató a nuestros padres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un disparo. A Thomas se le revolvió el estómago. ¿Qué? Él quería la tierra, dijo Clara, con voz monótona y hueca. La tierra de nuestro padre. Era buena tierra cerca del agua y nuestro tío la quería. Una noche vino a la casa con otros 2 hombres. Prendieron fuego al granero. Cuando nuestros padres salieron corriendo, ellos, su voz se quebró, les dispararon. Samuel estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Estábamos escondidos en el sótano, continuó Clara. Lo escuchamos todo. Cuando se fueron, huimos. Hemos estado huyendo desde entonces. Thomas sintió algo frío asentarse en su pecho. Y este ayudante del sheriff está trabajando para nuestro tío, dijo Clara. Tiene que ser así. Nuestro tío tiene dinero. Puede pagarle a la gente para que mienta. Thomas maldijo en voz baja. Se acercó a la ventana, mirando la carretera vacía. Si eso es cierto, dijo lentamente, entonces no va a dejar de buscar. Y si los encuentra aquí, nos iremos, dijo Clara rápidamente. Esta noche, iremos a otro lugar. No lo pondremos en peligro. No, Clara parpadeó. ¿Qué? Thomas se volvió para mirarla. Su mandíbula se tensó. No se irán, pero ese hombre de ahí fuera, dijo Thomas, con voz dura, va a volver, y cuando lo haga, va a tener preguntas. Si huyen ahora, eso solo confirmará sus sospechas. Los rastreará, y la próxima vez no estaré allí para detenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Thomas los miró a los dos. Esta chica y su hermano parados en su cocina, asustados, pequeños y tan condenadamente frágiles. Y tomó una decisión. Lucharemos, dijo. Esa noche Thomas no pudo dormir. Se sentó en una silla junto a la ventana, con el rifle sobre su regazo, observando la carretera a la luz de la luna. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. El tipo de silencio que oprime el pecho y te hace pensar en todas las cosas que habías perdido, todas las cosas que no habías logrado proteger. Pero arriba, Clara y Samuel estaban a salvo por ahora. Eso tenía que contar para algo. Escuchó pasos suaves en las escaleras y se giró para ver a Clara bajando, envuelta en una de sus viejas mantas de lana. Ella dudó al verlo,
Luego cruzó la habitación y se sentó en la otra silla, apretando la manta alrededor de sus hombros. ¿No podías dormir?, preguntó Thomas. Ella negó con la cabeza. Samuel está dormido. Pero yo... Se detuvo y suspiró. Sigo pensando que va a volver. Lo hará, dijo Thomas con honestidad, pero no esta noche. Clara lo miró, sus ojos escudriñando su rostro. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? Thomas permaneció en silencio durante un largo rato. Luego metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño guardapelo deslustrado. Lo abrió con cuidado, revelando dos fotografías descoloridas en el interior. Una mujer con ojos amables y una niña pequeña con trenzas oscuras. Mi esposa Margaret, dijo, y mi hija Emma. Clara se acercó más, estudiando las fotografías. Ella se parece a ti. Thomas sonrió débilmente. Tenía la terquedad de su madre. ¿Qué les pasó? Fiebre, dijo Thomas. Llegó al valle hace unos 6 años. Se llevó a la mitad de las familias en una semana. Lo intenté todo. Compresas frías, medicinas del pueblo, oraciones. Nada funcionó. Cerró el guardapelo con un suave clic. Los enterré bajo el álamo. Construí las cruces yo mismo. La voz de Clara fue apenas un susurro. Lo siento. Yo también. Thomas volvió a meter el guardapelo en su bolsillo. Durante mucho tiempo después, pensé en rendirme, vender el rancho, seguir adelante. Pero me quedé, seguí trabajando, seguí despertándome cada mañana. No sabía por qué. Miró a Clara y algo en su expresión se suavizó. Se suavizó. Quizás estaba esperando esto, dijo. Una oportunidad para proteger a alguien de nuevo. Los ojos de Clara brillaron y ella apartó la mirada rápidamente, limpiándose la cara con el dorso de la mano. No somos tu familia, dijo en voz baja. No, asintió Thomas. Pero quizás podrían serlo. Clara lo miró fijamente, conteniendo la respiración. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Clara se levantó, cruzó la habitación y rodeó con sus brazos los hombros de Thomas. Él se tensó, sorprendido, y lentamente levantó una mano para apoyarla en su espalda. Gracias, susurró ella. Thomas cerró los ojos. No tienes que agradecérmelo. Sí, sí tengo. A la mañana siguiente, Thomas le enseñó a Samuel a ordeñar la vaca. El niño estaba indeciso al principio, sin saber dónde poner las manos, pero Thomas le mostró pacientemente, guiando sus pequeños dedos a la posición correcta. El rostro de Samuel se iluminó cuando el primer chorro de leche golpeó el cubo, y rió, un sonido brillante y claro que resonó en el granero. Lo hice, dijo Samuel, sonriendo a Thomas. Lo hiciste, asintió Thomas. Clara observó desde el umbral una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Más tarde, desayunaron juntos en la mesa de la cocina. Huevos, pan y leche fresca. Samuel habló sin parar, haciendo preguntas sobre los animales, sobre el rancho, sobre todo. Clara no lo regañó esta vez. Simplemente escuchó, sonriendo débilmente, dejando que su hermano fuera un niño por primera vez en meses. Thomas los observó a ambos, y algo en su pecho se aflojó. Esto era lo que le había estado faltando. Esa tarde, Thomas encontró a Clara en el taller, pasando la mano por las herramientas polvorientas colgadas en la pared. ¿Tu padre te enseñó a usar esto?, preguntó Thomas, y Clara asintió. ¿Algo? Era carpintero. Solía hacer muebles y armarios. Me estaba enseñando antes. Se detuvo, tragando con dificultad. Antes. Thomas recogió un pequeño cepillo de carpintero, soplando el polvo de su superficie. ¿Recuerdas cómo usar esto? Clara lo tomó de él, dándole la vuelta en sus manos. Creo que sí. Bien. Thomas señaló una pila de madera en bruto en la esquina. Necesito un nuevo estante para la cocina. ¿Crees que puedes ayudarme a construirlo? Clara parpadeó, sorprendida. ¿De verdad? ¿De verdad? Trabajaron juntos durante toda la tarde, midiendo, cortando y lijando. Clara era torpe al principio, sus manos inseguras, pero Thomas la guió pacientemente, mostrándole cómo sostener la sierra, cómo sentir la veta de la madera, cómo dejar que las herramientas hicieran el trabajo. Al anochecer, construyeron un estante simple.
Nada elegante, pero sólido y recto. Clara se echó hacia atrás, admirando su trabajo, y una verdadera sonrisa apareció en su rostro. Lo hicimos, dijo. Lo hicimos, asintió Thomas. Ella lo miró y por primera vez desde que había llegado, no había miedo en sus ojos, solo gratitud. No sé cómo pagarte, dijo. Thomas negó con la cabeza. No me debes nada, pero quédate, dijo Thomas. Eso es todo lo que pido. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas y ella asintió. Está bien, susurró. Esa noche, Thomas se sentó en el porche mirando el sol. Samuel estaba a su lado, balanceando las piernas desde el borde de los escalones, tarareando una melodía sin ton ni son. Señor Mercer, dijo el niño. Sí. ¿Nos vamos a quedar aquí para siempre? Thomas lo miró. ¿Te gustaría eso? Samuel asintió seriamente. Me gustan aquí. Es seguro. Lo es, dijo Thomas. Ah, y eres amable. Thomas sonrió débilmente. Lo intento. Samuel se apoyó en su costado y Thomas lo permitió, apoyando una mano en el hombro del niño. Dentro, Clara encendía las lámparas, su silueta moviéndose por la ventana. La casa brillaba cálida y dorada contra un anochecer que se profundizaba. Por primera vez en años, la casa de Thomas se sentía como un hogar, pero él sabía que no duraría. El ayudante del sheriff regresó al quinto día. Esta vez no estaba solo. Thomas los vio venir desde el pastizal. 3 jinetes moviéndose rápido, levantando polvo a lo largo del camino. El ayudante Cole iba a la cabeza, y detrás de él cabalgaban 2 hombres que Thomas no reconoció. Ambos llevaban cinturones de armas bajos y sus rostros estaban curtidos por el tiempo. El tipo de rostros que pertenecen a hombres que habían vivido vidas duras y violentas. Thomas soltó la cuerda que había estado enrollando y corrió hacia la casa. ¡Clara!, gritó. «Consigue a Samuel ahora». Clara apareció en el umbral, ya pálida. Agarró a Samuel de la mano y lo arrastró dentro. «Arriba», dijo Thomas. «El espacio de arrastre en la parte trasera del armario. Escóndanse allí y no salgan hasta que yo les diga». «¿Y tú?», preguntó Clara. Su voz temblaba. «Yo me encargo, Thomas. Vete». Ella dudó, luego asintió y subió corriendo las escaleras, arrastrando a Samuel con ella. Thomas agarró su rifle de dentro de la puerta y salió al porche, cargando una bala en la recámara. Se quedó en lo alto de los escalones, con el rifle apoyado en el pecho, y esperó. Los 3 jinetes se detuvieron bruscamente frente a la casa. El ayudante Cole desmontó primero, con expresión tranquila, casi aburrida. Los 2 hombres detrás de él permanecieron en sus sillas, observando a Thomas con ojos planos y muertos. «Señor Mercer», dijo Cole amablemente, «no esperaba volver a verme tan pronto, ¿verdad? ¿Verdad?» «Te esperaba», dijo Thomas con calma. «Hombre inteligente». Cole miró hacia la casa. «Verá, la cosa es que he estado preguntando por ahí, hablando con la gente del pueblo, y algunas personas mencionaron que vieron a 2 niños en una yegua de lomo hundido dirigiéndose hacia aquí hace aproximadamente una semana». Thomas no respondió. «Ahora no estoy diciendo que me mintió», continuó Cole, «pero sí estoy diciendo que me gustaría echar un vistazo para asegurarme. ¿Tienes una orden judicial?» Cole sonrió. «No la necesito. Estoy investigando un crimen». «¿Qué crimen?» «El secuestro de 2 menores». La sonrisa de Cole se amplió. Se amplió. Su tío está muy preocupado por ellos. Cree que alguien los está reteniendo contra su voluntad. El agarre de Thomas en el rifle se tensó. «Eso es mentira, y lo sabes». «¿Lo es?» Cole dio un paso más cerca. «Entonces no le importará si registramos la casa». «Sí me importa». La expresión de Cole se endureció. «Apártese, Mercer». «No». Por un momento el aire fue denso, asfixiante. Uno de los hombres detrás de Cole se movió en su silla, su mano dirigiéndose hacia su arma. «Está cometiendo un error», dijo Cole en voz baja. «Quizás», dijo Thomas, «pero es mi error cometerlo». Cole lo estudió por un largo momento, luego suspiró y negó con la cabeza. «Está bien, como quiera». Se giró y asintió a los 2 hombres. Desenvainaron sus armas. Thomas levantó el rifle rápidamente,
apretando el gatillo antes de que el primer hombre pudiera sacar su funda. El disparo resonó en el aire y el hombre se echó hacia atrás, agarrándose el hombro, cayendo de la silla. El segundo hombre disparó, y Thomas sintió la bala atravesarle el costado, caliente y afilada. Tropezó, pero no cayó, cargando otra bala y disparando de nuevo. Esta vez, el hombre cayó, su caballo encabritándose de pánico. Cole ya tenía su arma fuera, pero Thomas fue más rápido. Apuntó el rifle hacia el ayudante, con el dedo en el gatillo. «¡Suéltala!», dijo Thomas. Cole se congeló. «Estás sangrando». «Viviré, quizás». Los ojos de Cole se dirigieron hacia la casa. «¿Pero y ellos?». La sangre de Thomas se heló. «¿Qué?». Cole sonrió. «¿Crees que vine solo? ¿Crees que no planeé esto?». Desde el costado de la casa apareció otro hombre, más viejo, fornido, con la cara marcada y un revólver en la mano. Arrastraba a Clara por el brazo, su rostro contorsionado por la furia y el miedo. «¡Suéltala!», gritó Thomas. El hombre le apretó el arma contra la cabeza de Clara. «Suelta el rifle o pintaré el suelo con sus sesos». El corazón de Thomas latía con fuerza en su pecho. Su costado le gritaba de dolor. La sangre empapaba su camisa, pero nada de eso importaba. Todo lo que importaba era la chica. Bajó el rifle lentamente, dejándolo en el porche. «Bien», dijo Cole. «Ahora patea a lo lejos». Thomas lo hizo. Cole subió los escalones, tranquilo y sin prisa, y recogió el rifle. Miró la sangre que se extendía por el costado de Thomas y negó con la cabeza. «Deberías haber aceptado el dinero», dijo. «Vete al infierno». Cole se rió entre dientes. Luego se volvió hacia el hombre que sostenía a Clara. «Tráela aquí». El hombre empujó a Clara hacia adelante y ella tropezó, cayendo de rodillas. Cole la agarró del cabello, tirando de ella para que se incorporara. «¿Dónde está el niño?», preguntó. Clara le escupió en la cara. Cole le dio un revés y ella volvió a caer, la sangre goteando de su labio. Thomas se abalanzó hacia adelante, pero Cole giró el rifle, golpeando con la culata la mandíbula de Thomas. Cayó al suelo con fuerza, estrellas explotando en su visión. «Última oportunidad», dijo Cole. «¿Dónde está el niño?». Clara miró a Thomas, sus ojos grandes y aterrorizados, y Thomas vio algo en su mirada. «Una pregunta. ¿Se lo digo?». Thomas negó con la cabeza muy ligeramente. El rostro de Clara se endureció. Se volvió hacia Cole y sonrió, la sangre manchando sus dientes. «Nunca lo encontrará», dijo. La mandíbula de Cole se apretó. Levantó el rifle, apuntando a su cabeza. Y entonces sonó el disparo. Pero no fue Cole quien disparó. El ayudante se tambaleó, una mancha roja extendiéndose por su pecho. Miró hacia abajo confundido y se desplomó. Detrás de él, en el umbral del granero, estaba un anciano con una escopeta. Jacob Miller, el vecino más cercano de Thomas, un hombre que vivía a 5 millas valle abajo y rara vez hablaba con nadie. «Oí los disparos», dijo Jacob, con voz ronca. «Pensé que quizás necesitabas ayuda». 2 hombres más aparecieron detrás de él. Rancheros del valle, hombres con los que Thomas había comerciado, compartido comidas, hombres que sabían lo que significaba proteger a los suyos. El hombre marcado que sostenía a Clara se dio la vuelta para correr, pero uno de los rancheros disparó, y él cayó. El primer hombre al que Thomas había disparado gateaba hacia su caballo, agarrándose el hombro sangrante. Jacob se acercó, tan tranquilo como siempre, y apretó el cañón de su escopeta contra la cabeza del hombre. «Te mueves, y terminaré lo que él empezó», dijo Jacob. El hombre se quedó inmóvil. Ataron a los hombres sobrevivientes y enviaron un mensaje al sheriff de Silver Creek. La ley tardó 2 días en llegar, y cuando lo hicieron, trajeron noticias. El tío de Clara y Samuel había sido arrestado. Resultó que varias personas habían presenciado los asesinatos, pero él les había pagado para que callaran. Cuando la verdad salió a la luz, todo se desmoronó. Los niños estaban libres. Thomas pasó esos 2 días en cama recuperándose de la herida de bala. Clara y Samuel no se apartaron de su lado. Clara le cambió los vendajes, le trajo agua y le leyó de los viejos libros del estante.
Samuel se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la mano de Thomas, preguntándole si iba a morir. Hoy no, dijo Thomas. Samuel sonrió. 3 semanas después, Thomas estaba en el taller con Clara, enseñándole a cepillar un trozo de roble. Trazos lentos, dijo. Deja que la hoja haga el trabajo. Clara asintió, concentrándose intensamente, con la lengua asomando entre los dientes. Estaba mejorando, más fuerte. El miedo todavía estaba allí, pero se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo más firme. Samuel estaba en el patio lanzando un palo al perro que habían adoptado del rancho de Jacob. Un perro mestizo desaliñado con una oreja y una cola que nunca dejaba de moverse. Señor Mercer, dijo Clara. Sí, ¿puedo preguntarle algo? Siempre. Ella dejó el cepillo, limpiándose el aserrín de las manos. ¿Crees que podríamos quedarnos para siempre? Thomas la miró. Esta chica que había irrumpido en su vida con nada más que su hermano y un caballo maltratado, y sintió que algo se movía dentro de él. Creo, dijo lentamente, que eso estaría muy bien. El rostro de Clara se iluminó con una sonrisa, amplia, desinhibida, real. Gracias, susurró. Thomas asintió. Ahora vamos, tenemos una mesa que construir. Años más tarde, cuando Clara ya era adulta y Samuel era más alto que Thomas, se sentaban en ese mismo porche y veían el sol ponerse sobre el valle. El rancho sería suyo para entonces, pasado de generación en generación, como las cosas debían transmitirse de padre a hijos. Clara pasaría la mano por el estante que habían construido juntos, aún sólido, después de todos esos años, y recordaría al hombre que les había abierto su puerta cuando el mundo los había rechazado, y pensaría, nos salvó. Pero Thomas, si aún estuviera allí para escucharlo, habría dicho algo diferente. Habría dicho, tú me salvaste. Porque a veces, cuando abres tu hogar, abres tu corazón, y a veces eso es todo lo que se necesita para sanar.